Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de construcción. Mi historia comenzó hace 6 meses, pero para entenderla completamente, necesito retroceder un poco. Me casé con Miguel hace 5 años. Al principio, todo parecía perfecto, él era cariñoso, trabajador y compartíamos muchos sueños. Sin embargo, había una sombra en nuestra felicidad, su madre, Carmela. Desde el primer día que la conocí, Carmela dejó claro que yo no era suficientemente buena para su hijo. Una mujer que trabaja en construcción, ¿qué dirán nuestros amigos? La escuché murmurar durante nuestra primera cena familiar. Miguel siempre decía que su madre era tradicionalista y que necesitaba tiempo para adaptarse. Pero los años pasaron y las cosas solo empeoraron. Hace 2 años, heredé la casa de mis padres después de su trágico accidente. Era una hermosa propiedad en un barrio tranquilo, y aunque los recuerdos eran agridulces, decidí mudarme allí con Miguel. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero siendo del sector de la construcción, sabía exactamente qué hacer. ¿Por qué no venden esa vieja casa y se mudan con nosotros?, sugería Carmela cada vez que nos visitaba. Podríamos usar el dinero para comenzar un negocio familiar. Siempre me negué amablemente. Esta casa era mi último vínculo con mis padres, y además, tenía planes para ella. Estaba trabajando en los planos para una renovación completa, algo que haría que mis padres estuvieran orgullosos. Miguel parecía entender al principio, pero con el tiempo, comenzó a hacer eco de las sugerencias de su madre. Piénsalo, Elena. Vivir con mi familia nos ahorraría mucho dinero. Las cosas se complicaron hace 6 meses. Estaba supervisando un proyecto importante en el trabajo cuando sufrí un accidente. Una viga mal asegurada cayó, y aunque logré empujar a uno de mis trabajadores fuera del camino, no pude evitarla completamente. El resultado, una cirugía de emergencia y 3 semanas en el hospital. Miguel estuvo presente los primeros días, pero gradualmente sus visitas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Mamá necesita ayuda con algunas cosas, se excusaba. Volveré mañana. Lo que no sabía era que mientras yo estaba en el hospital, luchando por recuperarme, Carmela estaba ocupada ejecutando su plan. Una mañana, mientras revisaba mis medicamentos, escuché a las enfermeras hablando sobre una mujer mayor que había estado preguntando por mi habitación fuera del horario de visitas. Al principio no le di importancia, pero luego comencé a notar cosas extrañas. Documentos desaparecían de mi bolso. Mi teléfono tenía llamadas perdidas de números que no reconocía. ¿Y Miguel? Miguel comenzó a actuar de manera sospechosa. ¿Has visto los papeles de la casa?, le pregunté un día. Necesito revisar algo sobre los impuestos. Oh, no te preocupes por eso ahora, respondió nerviosamente. Concéntrate en recuperarte. Pero algo no se sentía bien. Llamé a mi amiga Laura, que es agente inmobiliaria, y le pedí que investigara discretamente. Su llamada llegó 2 días después, y nunca olvidaré sus palabras. Elena, tu casa está en venta. De hecho, según los registros, ya tiene un comprador. Mi mundo se detuvo. ¿Cómo era posible? Yo nunca había firmado nada. A menos que... Recordé todos esos documentos que me hacían firmar mientras estaba sedada por los medicamentos. Es solo papeleo del hospital, decían. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Ese mismo día, Carmela apareció en mi habitación con una sonrisa triunfante. ¡Sorpresa!, exclamó con falsa alegría. Ya no tienes que preocuparte por esa vieja casa. La vendimos y dividimos el dinero entre los hermanos de Miguel. Ahora podrás vivir con nosotros para siempre. Miguel estaba detrás de ella, mirando al suelo, incapaz de encontrar mis ojos. ¿Qué has hecho?, susurré, mi voz temblando de rabia. Lo que es mejor para la familia, respondió Carmela. Deberías agradecer que te estemos dando un lugar donde vivir. Pero lo que ellos no sabían era que yo también había estado ocupada durante mi estadía en el hospital. Mientras fingía estar más sedada de lo que realmente estaba, había estado haciendo algunas llamadas importantes. ¿Y cuándo planean que me mude con ustedes?, pregunté, manteniendo mi voz controlada mientras apretaba el botón de llamada a la enfermera bajo las sábanas. Oh, ya hemos preparado todo, exclamó Carmela emocionada. El cuarto de servicio es pequeño, pero estarás cómoda allí mientras aprendes a ser una verdadera esposa. Miguel finalmente levantó la mirada.
Elena, sé que esto parece repentino, pero mamá tiene razón. Es lo mejor para todos. En ese momento, la enfermera entró a la habitación. Lo siento, pero la paciente necesita descansar. Las visitas tendrán que retirarse. Pero somos familia, protestó Carmela. Precisamente por eso deberían querer lo mejor para su recuperación, respondió la enfermera con firmeza. Después de que se fueron, llamé a mi abogado, Ricardo. Lo había contactado días antes cuando comencé a sospechar que algo andaba mal. Elena, tengo noticias, dijo Ricardo cuando contestó. Revisé todos los documentos que me enviaste antes del accidente. La casa está protegida por un fideicomiso que tus padres establecieron. Cualquier venta sin la aprobación del consejo fiduciario es nula. Sonreí por primera vez en días. Mis padres siempre fueron precavidos. ¿Y qué hay de los documentos que me hicieron firmar en el hospital? Son inválidos. Tenemos testigos del personal médico que confirman que estabas bajo efectos de sedantes fuertes. Además, la firma no coincide con tu firma registrada. La siguiente semana fue intensa. Mientras me recuperaba, Ricardo trabajó incansablemente. Descubrimos que Carmela había falsificado varios documentos y había utilizado la influencia de su hijo menor, un notario, para procesar la venta rápidamente. También descubrimos algo más perturbador. No era la primera vez que hacían algo así. Había un patrón de manipulación financiera en la familia. Un día, mientras revisaba documentos en mi habitación del hospital, recibí una visita inesperada. Era Sandra, la ex esposa del hermano de Miguel. Escuché lo que están tratando de hacerte, dijo después de presentarse. Me hicieron algo similar hace 3 años. Me presionaron para vender mi departamento, diciendo que era lo mejor para la familia. Terminé viviendo en ese mismo cuarto de servicio del que te hablaron. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Me hicieron la vida imposible hasta que me divorcié. Perdí casi todo en el proceso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez tengo pruebas. He guardado documentos, grabaciones, todo. Si los necesitas. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Mientras tanto, Miguel y su familia actuaban como si todo estuviera resuelto. Incluso comenzaron a mover mis cosas de la casa, para adelantar el proceso. Una tarde, Carmela apareció con un grupo de personas. Elena, querida, estos son los compradores. Vinieron a agradecer personalmente. ¿No es maravilloso? La pareja parecía incómoda, especialmente cuando le sonreí y dije, oh, les contaron sobre el fideicomiso y las investigaciones pendientes. El color abandonó el rostro de Carmela. ¿Qué fideicomiso? ¿De qué está hablando? Tal vez deberíamos discutir esto con nuestro abogado, dijo el comprador, retrocediendo hacia la puerta. No, esperen, gritó Carmela. Todo está en orden. Elena solo está confundida por los medicamentos. Pero era demasiado tarde. Los compradores se fueron rápidamente, y Carmela se volvió hacia mí con furia. ¿Qué has hecho? Lo arruinaste todo. No, Carmela. Tú lo arruinaste todo cuando decidiste robar mi casa. Miguel, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Elena, por favor, podemos arreglar esto en familia. ¿Familia? Reí amargamente. ¿La misma familia que me robó mientras estaba en el hospital? La misma familia que ha estado haciendo esto durante años. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu madre sobre Sandra. Y sobre las otras propiedades que han adquirido para la familia. El rostro de Carmela se puso pálido. Miguel, no la escuches. Está delirando. Pero era demasiado tarde. La duda ya estaba sembrada en la mente de Miguel, y yo tenía todas las pruebas necesarias. Al día siguiente, mi abogado Ricardo llegó al hospital con una carpeta llena de documentos. Pero no estaba solo, lo acompañaban 2 detectives y Sandra. Buenos días, señora Carmela, dijo Ricardo con una sonrisa profesional. Qué conveniente encontrarla aquí. Nos ahorra el trabajo de buscarla. Carmela se puso rígida. ¿Qué significa esto? Significa, dijo uno de los detectives, que tenemos suficientes pruebas para iniciar una investigación por fraude inmobiliario sistemático. Miguel, que había estado sentado en silencio, se levantó de golpe.
¿De qué están hablando? Sandra dio un paso adelante. De cómo tu familia ha estado estafando a las esposas de la familia durante años, Miguel. No fui la única, y Elena no iba a ser la última. Ricardo comenzó a sacar documentos. Tenemos pruebas de 5 casos similares en los últimos 10 años. En cada uno, el patrón es el mismo: matrimonio con un hijo de la familia, presión para vender propiedades, transferencias dudosas, y finalmente, divorcio donde la esposa lo pierde todo. Mentiras, gritó Carmela. Todos son mentiras. ¿Lo son? Pregunté suavemente, mirando a Miguel. ¿Por qué no les cuentas sobre los documentos que me hiciste firmar mientras estaba sedada? El rostro de Miguel se descompuso. Mamá, ¿qué hiciste? Lo hice por ti. Por la familia. Carmela comenzó a llorar. Esa casa podría beneficiarnos a todos. Elena solo piensa en ella misma. La casa que intentaste robar, interrumpió Ricardo, está en un fideicomiso protegido. La venta es ilegal y todos los documentos utilizados constituyen fraude. Además, tenemos evidencia de que su hijo menor, el notario, falsificó documentos. Los siguientes días fueron un torbellino. La investigación reveló más de lo que esperábamos. No solo habían estado estafando a las esposas de la familia, sino que también habían estado involucrados en otros fraudes inmobiliarios. Miguel estaba devastado. Elena, yo, no sabía la extensión de todo esto. Mamá siempre decía que era por el bien de la familia. ¿Y nunca te preguntaste por qué todas tus cuñadas terminaban perdiendo sus propiedades? Pregunté. La respuesta llegó en forma de silencio. 3 meses después, estaba completamente recuperada y de vuelta en mi casa, la misma que Carmela había intentado vender. La investigación había resultado en múltiples cargos contra ella y el hermano notario. Los otros hermanos de Miguel también estaban bajo investigación. Miguel intentó arreglar las cosas, pero el daño estaba hecho. Podemos superarlo, insistía. Podemos empezar de nuevo. ¿Cómo, Sandra? Pregunté. ¿Como las otras? Esto es diferente. No, no lo es. Me traicionaste cuando más te necesitaba. Elegiste a tu familia sobre tu esposa, sobre lo correcto. El divorcio fue sorprendentemente simple. Miguel, abrumado por la culpa y las revelaciones sobre su familia, no puso resistencia. De hecho, testificó contra su madre y hermanos en el caso criminal. Carmela y su hijo menor fueron sentenciados a prisión por fraude. Los otros hermanos tuvieron que pagar cuantiosas multas y restituir propiedades. Sandra y las otras víctimas finalmente obtuvieron justicia. En cuanto a mí, conservé mi casa y mi trabajo. La renovación que había planeado finalmente está en marcha. Cada vez que golpeo una pared o superviso una mejora, pienso en mis padres y en lo orgullosos que estarían. La última vez que vi a Miguel fue en la corte. Se veía más viejo, más cansado. Lo siento, dijo. Debí haberte escuchado. No, respondí. Debiste haber escuchado a tu conciencia. Hoy, mi casa está casi terminada. Las renovaciones han transformado no solo la propiedad, sino también mi vida. Sandra y yo nos hemos vuelto buenas amigas, y junto con las otras exesposas, hemos formado un grupo de apoyo para mujeres que han pasado por situaciones similares. A veces, cuando estoy sentada en mi jardín recién diseñado, pienso en cómo un accidente casi me costó todo, pero en realidad me salvó de una vida de manipulación y engaños. Mi consejo para cualquiera que esté leyendo esto: confía en tus instintos. Si algo no se siente bien, probablemente no lo está. Y recuerda, la familia verdadera no te pide que sacrifiques tu dignidad o tus posesiones por el bien común. Como dice el dicho, a veces las peores tormentas traen los mejores cambios. Mi tormenta me mostró quiénes eran realmente las personas a mi alrededor, y aunque dolió, estoy agradecida por la claridad que me trajo. Y en cuanto a Carmela y su familia unida, bueno, supongo que tendrán mucho tiempo para reflexionar sobre el verdadero significado de la familia desde sus celdas separadas.